Después de que mande el enlace, y de ahí ya no voy a aceptar a nadie más, ¿no? Porque no, en el momento que estoy explicando, entonces aparece, ¿no?, la notificación para que pueda aceptarlo. ¿Sí? Y eso te concentra en un punto de explicación, tanto para ustedes como para mí. ¿Está bien? Ya que vamos a entrar al tema de las reacciones. ¿Sí? Muy bien. Está bien, Roy. Muy bien. Habíamos quedado aquí, ¿cierto? Respectivamente con cada grupo. Y lo que me interesa saber es que si todos entendieron el porqué del efecto de la solubilidad y la relación con el mismo, con el efecto inductivo, ¿no? Y el mismo que genera la polaridad, y por ende se analiza solubilidad de los componentes, ¿no? Un componente polar. Eso es muy importante que hayan entendido, porque eso se va a aplicar para todas las demás moléculas, en este caso funciones derivadas del mismo, ¿no? Porque los halógenos del alquilo es una función muy importante y genera varias funciones, ¿no?, a partir de la misma, como propiedad química o síntesis de otras. Muy bien. Entonces, vamos a ver un ejemplo, en este caso, de un mecanismo de reacción, pero nosotros vamos a denotar los mecanismos de reacción en dos tipos, ¿sí? Mecanismo de reacción radicalario o mecanismo de reacción completo, o semimecanismos de reacción a partir de reacciones directas, ¿no? En este caso, los mecanismos de reacciones completos, ¿no?, para todas las reacciones, van a tener tres etapas. En sí, el mecanismo de reacción siempre se va a caracterizar por estas tres, que la primera es la etapa o fase de iniciación, la segunda es la etapa o fase de propagación, y la tercera es la etapa o fase de terminación, ¿no? Aplica a todas las reacciones semiproducto y semireacciones que ocurren dentro del mecanismo. Ahora, ¿qué es un mecanismo de reacción? ¿No? Es la sucesión de dos o más semireacciones, en este caso en serie o paralelo, que están interconectadas entre sí por su subproducto y su rastreante para la generación de un producto final, ¿no? Entonces, la sucesión de n reacciones para la formación del producto final para una reacción principal, ¿no? Entonces, vamos a explicar cada una de ellas para un ejemplo, directamente para tal vez la función de los halógenos de alquilo, ¿no? Para la primera reacción, porque el mecanismo de reacción lo tienen todas las reacciones específicamente, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener, ¿no?, un concepto más genérico, dice, ¿no? El mecanismo de reacción es un camino o paso sucesivo por los cuales atraviesan las moléculas al pasar de reactivos a productos. En este caso, bajo ciertas condiciones, claro, bajo ciertas condiciones en el caso de proceso, porque son catalizadores, temperatura, presiones, conductividad, concentraciones, densidad, solubilidad, ¿no?, difusión, etcétera, condiciones externas a la reacción, ¿no?, o sensibles a los reactivos. Entonces, nosotros vamos a tener, en el caso de la fase de iniciación, que era la primera, ¿sí?, vamos a tener que en la fase de iniciación los reactivos más reactantes, en este caso de la parte izquierda de la reacción como adición de reactivo, van a ser los que se van a disociar, ¿no?, en forma homolítica, ¿sí?, de una reacción de tipo homolítica. Generalmente, es este tipo de disociación para los mecanismos de reacción radicalario, de ahí su nombre, radicales, ¿no? Radicalario. Entonces, como sabemos que las reacciones homolíticas generan los dichosos radicales libres, ¿no?, por concepto, nosotros vamos a tener que, para esta fase de iniciación, no siempre va a ser un solo reactante, ¿no? Pueden ser varios, pueden ser dos o tres. Cuando la totalidad de estos reactantes especificados como los más reactivos o los que dan origen e inicio a una reacción se disocian, acaba la fase de iniciación, ¿no? Entonces pueden haber más reacciones, no solamente una. En este caso, para la reacción de halogenación directa,
a partir de una sustitución de un alcano, como habíamos visto en las reacciones de arriba, las más importantes con las preparaciones de halogenuros de alquilo monohalogenados y polihalogenados, sustituidos de un mismo o diferente halógeno, o de una misma o diferente base, ¿sí? Lógicamente estamos hablando de bases de halógenos, ¿no? No bases álcalis. Entonces, vamos a tener una sola reacción homolítica para la fase de iniciación, para el mecanismo de reacción como etapa número 1, en este caso para la disociación del cloro molecular, ¿no? En forma de radical libre. Luego, continuando, en este caso ya lo que es la sucesión de las reacciones, yo voy a tener la fase de iniciación en este caso, ¿sí? Para la reacción número 1, ¿no? Este 2 no va, ¿sí? Puede ser directamente los dos cloros en forma radical o pueden nombrarlo como dos cloros directamente, ¿sí? Aquí hubo un error de typeo. Entonces basta este que no vaya, ¿sí? Es lo mismo, ¿no? Teniendo dos cloros ahí, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí nosotros vamos a tener lo que es ya la fase, el inicio de la fase de propagación en la reacción número 2. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Nosotros vamos a tener que ya el compuesto disociado en forma de producto que generó la fase de iniciación, en este caso, su subproducto, ¿no? De la reacción número 1, va a ser el reactivo y el reactante para el inicio de la primera reacción como fase de propagación. Y este mismo compuesto disociado de forma homolítica como radical va en sí a atacar a la parte de la reacción y al otro reactante no disociado. Y en este caso, ¿cuál era el otro reactante no disociado para una reacción principal de halogenación por sustitución? Simple, un alcano, en este caso el metano, ¿no? Por eso aparece el metano, porque es el que no se disoció. Entonces esto va a generar una reacción, ¿no? Va a tener su disociación respectiva y va a formar un radical respectivo como carbanión, en este caso el radical metilo, ¿no? Porque es un carbanión. Y voy a tener un subproducto, en este caso para la primera reacción de propagación, que es la reacción número 2, como ácido clorhídrico. Bueno, entonces la pregunta está en la siguiente para la fase de propagación. Para empezar, ¿se formó el producto que yo deseo para mi reacción principal? No. ¿Existe en este caso radicales orgánicos o especies desapareadas que no se encuentren en una estabilidad de enlace como forma neutra, claro, orgánico? Sí, existe en este caso que es el metilo, ¿no? Entonces sigue la fase de propagación. Agarro ese radical compuesto que formo como subproducto en la reacción número 2, ¿no? Que sería la reacción número 1 de la fase de propagación, y lo hago reaccionar con una molécula de cloro no disociada. ¿Qué es lo que hicieron en la primera? Pero si me preguntan, ¿no? Pero en la reacción número 1 de iniciación agarró el cloro para disociarlo. Claro, pero agarramos una molécula, una de N moléculas, ¿cierto? Entonces, esta reacción va a seguir hasta que todas las moléculas se disocien, teóricamente, porque debería ser así. Pero en la realidad a veces las reacciones no rinden un 100%, ¿no? Esto por muchos factores. Puede ser condiciones, pureza, eficiencia, etcétera, ¿no? Conversión, velocidad de reacción. Entonces, teóricamente debería generar, consumirse todo el cloro. Pero estamos agarrando, el análisis va de molécula a molécula, ¿sí? Agarren una molécula de cloro al inicio, de 10 que tengan, y una de esas la disociaron en dos radicales cloro. Y de los dos radicales de cloro están agarrando uno y están haciéndola reaccionar con otra molécula, también una de metano. Y eso le está formando una molécula de metilo y le está formando una molécula de ácido clorhídrico. Ahora, le formó su única molécula de metilo que tienen, ¿cierto? La única. Y esa la estás haciendo reaccionar con otra molécula de cloro. ¿Cuántas les quedaba si supuestamente teníamos 10? 9, ¿no? Agarran una de las 9
porque no disociaron todas para el inicio del mecanismo de reacción. Entonces eso le va a generar otro subproducto, ¿sí? En forma de halogenuro ya, más el mismo radical, en este caso, cloruro, ¿cierto? Por la disociación homolítica que contiene el cloro molecular. Ahora, como estamos analizando de una molécula en una molécula, después otra molécula y otra molécula, ¿sí? Este cloruro como subproducto, en este caso de la reacción número 3, ¿sí? Que sería la segunda reacción de la fase de propagación, va a originar un ciclo, ¿no? Hasta que alguno se termine, porque no se olviden que teníamos 9 moléculas de cloro restantes, menos una que hicieron reaccionar, quedaban 8, pero del metano solamente tomaron una, de 10 también que pueden tener. Entonces le faltan 9 por reaccionar y eso va a generar un ciclo hasta que alguno se acabe, hasta que exista un reactivo límite. Ese es otro análisis, un análisis de balance de masa, hay un balance de energía, hay un balance de carga para toda reacción. Entonces, este cloruro, ¿sí? Como radical, genera un inicio, un ciclo, como el mismo reactivo de la segunda reacción. Ya para el inicio de una segunda molécula que venga a disociar o a reaccionar en la fase de propagación. ¿Y hasta qué punto va a terminar el ciclo? Hasta que se acabe el cloruro o hasta que se acabe el metano, que en este caso son los reactivos, ¿no? Asumiendo que pasa eso, ¿cierto? Porque no estamos dentro de un cálculo de análisis estequiométrico, estamos analizando su formación. Claro que podemos realizarlo, ¿no? Por eso es muy sencillo. Nosotros vamos a hacer el análisis en el momento que se forma el producto que yo, en este caso, deseo, que es mi halogenuro de alquilo más mi radical, en este caso homolítico por parte del cloro, ¿no? Yo me pregunto, ¿tengo el producto que deseo? Sí, lo tengo aquí como su producto. ¿Tengo algún radical orgánico? No, solo tengo un radical, en este caso es inorgánico. Entonces mi fase de propagación terminó. Pasó a la fase de terminación. Y en la fase de terminación hago el análisis de el ciclo que les acabo de mencionar. Digo, ¿qué pasa si se acaba el metano? Si el metano es el reactivo límite. Muy bien, me va a quedar puro cloro disociado, ¿no? En este caso, ¿qué va a pasar si en este caso se acaba se acabó ese, ya no hay como reactivo? Me quedan qué, puros cloros. Muy bien, entonces me quedan puros cloros. Hago el análisis que la reacción pasa en un rendimiento óptimo donde el cloro y el metano se acaban al mismo tiempo. Entonces voy a tener cloro y radicales metilo. ¿Qué pasa si es al revés? En este caso, en vez de que se acabe el metano, se acaba todo el cloruro. Voy a tener el metano. Pero en la última reacción con la última molécula, ¿qué me va a generar? El radical metilo, ¿cierto? El radical metilo. Y ese no va a reaccionar con el cloro porque ya no hay cloro, en este caso, que disocie y que forme, por ende, este cloruro. Entonces voy a tener radicales metilo. Haciendo un análisis de reacción para las últimas 3 reacciones, en este caso de terminación 4, 5 y 6, los cloruros forman cloro molecular, esto forma el compuesto genérico para la reacción, el halogenuro de alquilo, y esto forma un subproducto, en este caso el etano. Entonces, en ese momento digo, he terminado mi mecanismo de reacción radicalario para la halogenación o reacción de sustitución para la base de un solo halógeno como obtención de halogenuro de alquilo monohalogenado. Entonces obtuve el cloruro de metilo. Este es el mecanismo completo, ¿sí? Muy bien. Nosotros vamos a tener por ejemplo, para el mecanismo de reacción ya algo más genérico, ¿no? Pero no hay, en este caso, mecanismos de reacción iguales o parecidos, idénticos, siempre varían. Todas las reacciones son diferentes, ¿no? Entonces, lo más genérico que podemos llegar a entenderlo para un mecanismo de reacción, ¿no? Es que en este caso tenemos que los reactivos generan productos intermedios como subproductos. Esos productos intermedios reaccionan con los reactivos no disociados, formando aún más productos intermedios en la fase de propagación, que lo mismo generan ya los productos finales, ¿sí?
y que esos productos finales hacen el análisis ya de una terminación a base de un reactivo límite, porque esta reacción va a tener un inicio y un final, y todos los productos intermedios deberían reaccionar entre sí si es que se acaba alguno de ellos o de alguno de los reactantes o reactivos principales. Entonces se hace el análisis y me va a generar también productos y subproductos que lógicamente no se van a mostrar para una reacción principal, ¿no? Si ustedes hacen el análisis para la halogenación, en este caso por su sustitución simple, ¿qué les debería formar? Tenían metano más cloro, les formaba cloro de metilo más ácido clorhídrico. Pero ¿qué no les muestra la reacción? Que hay la formación de cloro molecular y la formación de etano. No les muestra eso la reacción porque esos dos componentes se están formando en una proporción muy baja, ¿sí? En un porcentaje demasiado bajo, e inclusive que están condicionados a un análisis de un balance estequiométrico, ¿sí? Pero de que se pueden formar dentro de un mecanismo, sí se forman. Entonces, ¿por qué aparecen en la reacción principal solo los dos componentes primarios? Porque están y se encuentran en mayor proporción. Significa que las moléculas están reaccionando de tal manera que forman más cantidades, en este caso también de moléculas de ácido clorhídrico y de cloruro de metilo, ¿no? Entonces, esa es la respuesta. Y ahí entra bien justificado el dicho que dice, no, no todo es lo que parece. Las reacciones no son lo que parecen, ¿no? Si usted le dice A más B genera D más C y F, no, está mal. No solo genera D, C y F. Para mí genera H, G, I y J y K, si quieren. Porque va a depender mucho de la reacción y del tipo de mecanismo, ¿no? Y el análisis que formemos y de los reactivos que involucren y las condiciones. Ahí luego podemos hacer un balance de materia, un balance de energía y un balance de carga. Pero eso lo hacemos en otras materias respectivamente, ¿no? Pero primero tenemos que aprender el mecanismo. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Discúlpame, Roy, ¿estas diapositivas se las sube a Classroom o netamente en clase? Estas diapositivas no, ya le habíamos explicado, ¿sí? Bueno, hay clases grabadas hasta los enuros de alquilo, si no me equivoco, ¿sí? Bueno, hasta las reacciones en sí que ya vimos. Bueno, no es necesario, digamos, no subirlas este material porque ya hay las clases grabadas, digamos, ¿no? Donde están las mismas diapositivas. Entonces, cuando ya pasemos a otro tema, que en este caso no esté grabado, sí les voy a subir el material a la plataforma, ¿no? Pero todo esto ya lo hemos visto, simplemente estamos repasando y aumentando algunos otros conceptos importantes de análisis o algunos conceptos fundamentales que iniciamos al inicio. ¿Está bien? Listo, gracias. Ya, está bien, pero más adelante si lo necesitan igual me dicen y yo lo subo cuando estemos subiendo los nuevos temas, ¿sí? Sí, Muy bien. gracias. ¿Alguna pregunta con respecto al mecanismo? Muy bien. Entonces, para entender todos estos conceptos no es muy importante los fundamentos básicos que hemos venido exponiendo, ¿sí? Que parecen tan sencillos, pero que en un determinado momento todos esos conceptos mezclados entre sí, ¿no? Me forman todos los procesos de las reacciones. Entonces, simplemente son fundamentos, aplicación de fundamentos teóricos, nada más, ¿sí? Muy bien. Entonces, miren, para todas las reacciones, en este caso, acerca de la halogenación de alcanos, ¿sí? Es muy, pero muy importante hacer énfasis a lo que es la velocidad de reacción, ¿no? Y esta velocidad de reacción, ¿sí? Hace referencia ya a y generaliza todas las reacciones que podemos ver, ¿no? Entonces, miren, en este caso dice un concepto ahí bien claro, se define como la cantidad de reactivo o producto que se consume o se genera por unidad de tiempo o por unidad de volumen. La velocidad de reacción está relacionada con dos factores, aparte de la concentración y de la concentración de los reactivos, que dice la energía de activación
y la probabilidad de los reactivos adopten una orientación necesaria para que ocurra la reacción, ¿no? A eso llamamos condiciones, en este caso reactividad. Pero la velocidad de reacción lógicamente está en función y directamente proporcional a la temperatura, ¿no? Eso, por ejemplo, los químicos no deben olvidarse, ¿no? Nunca. La velocidad de reacción directamente funciona y está en proporción a la temperatura, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿por qué hablamos de velocidad de reacciones? Porque estamos dentro del análisis de un mecanismo de reacción. Entonces, yo voy a tener lo que es la velocidad de reacciones, la capacidad de las moléculas que se pueden consumirse y generarse por unidad de masa con respecto al tiempo, porque estos tienen una cierta cantidad de masa, en este caso concentraciones, ¿no? En unidades molares, ¿sí? Entonces, podemos tener una cierta gráfica y análisis que las moléculas A vamos a denominarlas como reactivo y las moléculas B como producto, ¿sí? Que en el momento que yo hago una referencia en función a la concentración y al tiempo, y hablando de los reactivos, ¿cierto? A medida que va transcurriendo el tiempo, en este caso el análisis, podemos hacerlo en segundos generalmente, se puede hacer en minutos y hasta en horas, esta va a ir disminuyendo la concentración del mismo, en sí la cantidad de moléculas que pueden llegar a tener, porque lógicamente están reaccionando y formando productos intermedios y productos finales. Y va a ir disminuyendo hasta volverse nula o constante en una sola línea recta, donde se dice que ya no hay reacción, ¿no? Va a llegar a un punto de equilibrio. Entonces, a medida que los reactivos van disminuyendo su concentración en función del tiempo, mientras pasa lo que es el mecanismo de reacción, ¿no? Voy a tener que los productos, en este caso, y subproductos que se están formando dentro del mecanismo de reacción empiezan a aparecer y a formarse en cantidad de moléculas, y eso directamente podemos analizarlo en función a la concentración de los mismos productos y lógicamente en función al tiempo, ¿no? Entonces va aumentando la concentración del producto a medida que el reactivo va disminuyendo, ¿no? Eso es lo que es la velocidad de reacción, ¿sí? Y esta se puede analizar directamente en función a las concentraciones de los mismos, ¿no? Y es muy importante porque demuestra directamente lo que es los mecanismos de reacción y la velocidad de reacción. Ahora, ¿se acuerdan que vimos una imagen en este caso de los halógenos unidos hacia un carbono, ¿no? En este caso, veíamos esta imagen, esta de aquí, ¿sí? ¿Se acuerdan? Decíamos que este halógeno, ¿no? Por electronegatividad, la fuerza que contiene y une interatómicamente al carbono y al halógeno es mayor a medida que su electronegatividad es mayor. A medida que en este caso va disminuyendo la electronegatividad, la distancia entre carbono y halógeno va disminuyendo y por ende la energía que yo necesito para romper ese enlace es menor. Pero esa no era la energía de ionización, ¿no? La energía de ionización era la energía necesaria para arrancar un electrón de un nivel atómico, en este caso, para su correspondiente disociación. Pero hablamos de electrones. Ahora, la energía necesaria para que un reactivo, o en este caso un reactante, se separe o rompa, en este caso, esa estabilidad, ese enlace, en este caso, entre carbono y halógeno, que es esta energía que está aquí en kilocalorías o kilomol que va disminuyendo con respecto a la electronegatividad, se denomina como energía de activación. Esa energía de activación es lo que inicia la reacción química, ¿sí? Y es esta de aquí. Porque nosotros analizamos la energía de activación está directamente relacionada con los restantes. Es la energía necesaria que necesito para disociarlo, para romper el enlace que está formando un componente atómico con otro, romper esa estabilidad, esos electrones que se están compartiendo, ya sean simples, dobles o triples. Entonces, esto está directamente proporcional a la velocidad de reacción, ¿sí? Y está directamente proporcional a los efectos de agentes externos a la reacción, como en este caso un catalizador. Significa, ¿no? Ustedes
que aprendieron hasta el momento, que un catalizador se lo utiliza en una reacción, ¿para qué? Para que esta ocurra más rápido. ¿Qué estamos analizando en el momento que yo digo la reacción con un catalizador ocurre más rápido? Uno, la velocidad de reacción está aumentando. Y por ende, al aumentar esa velocidad de reacción, la energía de activación es menor. Es más fácil. La reacción se disocia de forma más sencilla. Pero en el momento que yo dejo de utilizar la energía, en este caso el catalizador que me ayuda a la velocidad de reacción para que se formen más rápido los productos, ¿no? Va a elevar mi cantidad de energía de activación para el mismo reactante, porque no tengo ningún agente externo que me ayude a la velocidad de reacción. Entonces, energía de activación, miren en la curva celeste, aumenta sin catalizador, ¿no? Y con catalizador disminuye. Y lógicamente, si esto está en función en un eje tridimensional, porque se puede hacer un eje X, Y, Z en función de la energía, en función de la velocidad de reacción y en función al tiempo, ¿no? Tenemos una parábola. En el caso donde, si ustedes analizan el área en una integral triple, para lo que es el análisis de la velocidad de reacción, vamos a tener que se tarda menos tiempo en función a, en este caso, a la menor cantidad de energía de activación para obtener una velocidad de reacción menor. Pero si yo no utilizo un catalizador o un agente externo, mi velocidad de reacción será mayor, porque mi área en función, en este caso, una integral triple para una parábola en el espacio, o una integral doble, ya si no quieren, en este caso, complicarlo tanto, para un eje normal de XY, va a ser mayor igual, ¿no? Respectivamente, esta área es mayor a esta, analizándola, ¿cierto? En su dominio. Entonces, miren, se conectan todo lo que es desde la energía de ionización, velocidad de reacción, energía de activación, polaridad, electronegatividad, solubilidad, tipos de enlace, puentes de hidrógeno, temperatura de ebullición, etcétera, ¿no? Hay muchos conceptos, efecto inductivo. Entonces, todo engloba un final. Y el final es desde el reactivo hasta el producto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien. Entonces, no, como está quedando claro, ¿sí? Porque no veo que me hagan preguntas, ¿no? Esos temas, por si acaso, yo no los voy a tocar. Estamos tocándolos 2 veces, ¿sí? Todos los conceptos básicos, ¿no? Que son preguntas, ya sean de exámenes prácticos o exámenes, ¿no? Que es la energía de activación, o demuestre la energía de activación en una reacción. Son conceptos que deben conocer, ¿sí? O polaridad, o efecto inductivo, o explique la polaridad a partir del efecto inductivo. Entonces, por eso vuelvo a preguntar antes de pasar a las reacciones, porque aquí todo lo que veamos son reacciones directamente para todas las funciones. Aunque hayamos venido un poco lento en el énfasis de los conceptos básicos, son muy, muy importantes. No hay ninguna pregunta. Muy bien. Entonces vamos a Roy, empezar. ¿Sí? eh, Roy, una preguntita, y en caso de, digamos, en los exámenes, ¿tenemos que hacer estas reacciones o vamos a encerrar incisos? No tiene que hacer las reacciones. Ah, y así como O nos sea, las explicas, no ve así, digamos, claro. te estás Ahora, digamos, planteando. no, si Ya, se pudiera hacer, digamos, no, este mecanismo de reacción para todas las reacciones, nunca terminaría. Porque este es para la reacción más sencilla. Y son 6 reacciones. Son sí, las más cortas, ¿no? Entonces, a medida que las reacciones se van complicando, existe un mecanismo de reacción de 25 semireacciones. Y se complican. Se equivoca en uno, no fue más, ¿no? Pero nosotros, bueno, yo les enseño un método más sencillo, que son los semimecanismos, donde se asume y se
Incluso se asume lo que vimos en este caso, que era de la resonancia, porque les expliqué la resonancia paso a paso por el método de Kekulé y por un mecanismo de reacción completo. Yo la asumo la resonancia aplicando una carga opuesta. Pero ¿de dónde salió, apareció ese signo opuesto? Ah, de la resonancia, lo hace y comprobado. ¿De dónde apareció esa reacción US homolítico si debería ser heterolítico? Ah, del mecanismo de reacción. Pero vamos a definir cuándo pasa eso para ciertos componentes, en presencia de qué componentes también. Y hay diferentes pasos, ¿no? Ya sea para los oxigenados, nitrogenados, ciertas reglas que vamos a ir denotando a partir de electronegatividad, sonantancia electrónica, ácido base, estructuras de Lewis, Arrhenius, etcétera, ¿no? Que eso nos va, en este caso, simplificar lo que es directamente el avance, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a entrar para la primera función orgánica, siempre que vamos a ver funciones orgánicas, que es el desarrollo de la materia, lo vamos a dividir en dos, ¿no? Lo que son todo lo teórico, ¿no? Nomenclatura, en este caso propiedades físicas, preparaciones más importantes, etcétera, que es la parte teórica, conceptual, y la vamos a denotar después en la segunda parte, que son reacciones. Y la vamos a subdividir en dos partes, esas reacciones. Vamos a tener lo que es síntesis u obtención y propiedades químicas para la misma función, ¿no? En este caso, halogenuros de alquilo, ¿sí? Muy bien. Ahora, síntesis u obtención va a hacer énfasis a la función orgánica que yo estoy estudiando, pero en la parte de producto. Ahora, propiedad química va a hacer énfasis a la función que estoy estudiando como parte de reactivo que va a reaccionar con otro X reactante para la formación de una función diferente a la que estoy estudiando. Entonces, en el momento que a usted si le preguntan, escriba dos propiedades químicas, no me vaya a escribir letra o teoría, ¿no? O me vaya a decir una propiedad química de, no sé, los halogenuros de alquilo, me escriben letras. Eso está mal. Propiedad química para ahora son reacciones. Se le dice, escriban dos propiedades químicas, le está pidiendo dos reacciones. Por eso hago énfasis. Síntesis u obtención para la función que estemos estudiando está en la parte de los productos a partir de otros reactantes diferentes o funciones diferentes. Y propiedades químicas es el estudio de la misma función que estoy estudiando como parte de reactivo que va a reaccionar con otros X o N diferentes restantes de funciones para la formación de funciones orgánicas diferentes a la que estoy estudiando. ¿Se entiende la diferencia, no? Muy bien. Entonces vamos a empezar con síntesis u obtención, ¿sí? Antes de que se corte, ¿no? Le voy a mandar otro enlace para que no corte lo que es la explicación, ¿no? Queda un minuto. ¿Está bien? Le mando otro enlace.